Bueno, buenos días, bienvenidos al taller de articulaciones que va a ser impartido por la doctora Rocío. Rocío, mucho gusto en saludarte. Como ves, estamos aquí en casa, esperando seguir tu taller, que se nos hace muy interesante y además tenemos muchas ganas de divertirnos y de pasarla bien y ya sabemos que contigo eso es garantía. Rocío está en el CIMAC. ¿Por qué no nos platicas mejor tú algo sobre ti? No los escucho muy bien, pero bueno, ¿quieren que les platique algo sobre lo que yo hago? Sí, por favor. Esa es la pregunta. Sí. Bueno, pues antes de todo, un placer estar aquí con ustedes, aquí en Guanajuato. Hubiera querido estar allá, pero bueno, desde aquí les envío mis mejores deseos para esta jornada y espero que disfruten del día de hoy. Pues, ¿qué les digo? Yo soy física, matemática, orgullosamente egresada de la institución, del Instituto Politécnico Nacional. Así es de que es mi alma mater, que me da gusto aunque sea verla desde aquí. Y les digo que, pues, que estuve estudiando la maestría y el doctorado en la UNAM. Y de pronto, por azares de la vida, llegué a dar clases y ahora después descubrí que, pues, que dar clases era un poco, para mí, un poco cómodo, porque los alumnos, pues, siempre eran estudiosos, siempre estaban intrigados por lo que les iba a platicar, siempre estaban ahí dispuestos a escuchar fuera lo que yo fuera a decir. Entonces eso decía, pues me parece un poco simple. Yo quisiera un reto más difícil. Yo quisiera a lo mejor que alguien que no sepa nada de matemáticas me escuche y ponga atención y le interesen. Porque la verdad es que los alumnos en particular de ingeniería o de matemáticas, pues es un público fácil en el sentido de que ya les gusta lo que a mí me gusta, lo que nos gusta un divulgador de matemáticas, pues las matemáticas. Entonces decía, pues quisiera comenzar con alguien que no sepa nada justamente encontré este grupo de divulgación que está en el CIMAT, que se llama Matemorfosis, al cual pertenezco ahora desde hace ya varios años. Y entonces ellos lo que se dedican es, pues la gente se acerca al CIMAT a preguntar qué son las matemáticas, qué hacemos aquí. Ya se imaginarán que toda la gente se imagina que piensa que somos, no sé, unos docentes de matemáticas, que damos clases a niños, que damos clases a profesores en el mejor de los casos. Y entonces no saben en realidad qué es un centro de investigación, qué se hace al hacer investigación. Creen que las matemáticas ya están acabadas, finitas y ya no hay más que hacer. Entonces, pues se acerca la gente a preguntar tantas cosas, lo que ustedes no se imaginan, que cómo son las matemáticas mayas, que para qué sirven, que si hay otros extraterrestres con 8 dedos, harán matemáticas distintas. Bueno, toda clase de peticiones. Y entonces aquí las recibimos todas y tratamos de atenderlas a todos. Entonces cada vez es un reto distinto. Me gusta porque el estar, les digo, ante gente que a lo mejor no se espera que son las matemáticas, no sabe qué son, o a lo mejor hasta ni les gustan, porque también nos han contratado la Secretaría de Gobernación para convencer a la gente, a los niños en particular, de que las matemáticas no son tan terribles como son. Y ese es uno de mis quehaceres principales. Y entonces, pues así, las matemáticas tan bonitas e interesantes y difíciles que a veces pueden ser, que aprendí en la licenciatura, maestría y doctorado, pues ahora trato de llevarlas hasta el más bajo nivel, hasta lo más bajo que pueda llegar. Si es posible con niños chiquititos de kinder, está muy bien, no siempre se puede. Así es de que, pues veo hasta dónde más bajo puedo llegar y de ahí partir. Y así es de que aquí estoy haciendo esa labor de tratando de decir las matemáticas hacerlas más amenas, más accesibles y tratar de mostrar un poco la labor que es ser un investigador o hacer investigación o en general la labor de un matemático. Porque todo el mundo piensa en un matemático y piensa en la NASA y nada más que eso, ¿no?
Rocío, ¿te congelaste? ¿Me congelé? Sí, ¿Ya? ¿Ahora me pueden ver? sí. Ok. Entonces les decía que si hay alguna duda acerca de lo que hago o quieren que ya comencemos. Pues estaría bien que comenzaras y ya les diste un Muy bien. ¿no? Para que se conecten al conversatorio. Muy bien, sí, ya les estoy adelantando. ¿Pueden ver mi presentación entonces? Sí, Muy bien. Entonces la voy a poner un poco más grande para que se vea claro. Rocío, Perfecto. la Ajá. mayoría de los participantes son de nivel superior y medio. ¿Superior? Sí, Ok. Muy bueno, pues entonces ya vamos a saber esto muy fácil. Voy a adelantarme entonces a lo interesante. Bueno, ¿quién sabe qué es una teselación? Voy a comenzar por ahí. De lo que decía el poste, una teselación es una forma en la que se crea un diseño a partir de ciertos comportamientos matemáticos. Bueno, sí, esa es una manera de ver de una teselación. Lo dijiste con palabras muy matemáticas. Sí, ¿alguien se lo sabría con unas palabras todavía más sencillas? sí, No sé, bueno, no sé qué sea una teselación, pero bueno, yo lo que quiero. Es como rellenar una superficie, pero que no dejar como huecos, pero que llene todo. Por ejemplo, en los mosaicos o en las casas que tenemos cubre, aunque a veces se tiene que cortar para que encaje en el piso de las casas. Exactamente, exactamente. Eso es lo que quisiera que todos se quedaran en la mente. Teselación no es una palabra muy común, pero a lo mejor sí sería un poquito más común si le llamara enmosaicado o embaldosado. Nosotros los matemáticos convenimos usar, en vez de baldosas, vamos a usar la palabra de teselas. Y entonces la teselación es tratar de poner teselas, tratar de poner baldosas en un piso y tenemos unas reglas básicas, ¿no? Que las reglas básicas pues las conocen bien los albañiles o las personas que ponen el piso y es no vamos a superponer una sobre otra, no vamos a hacer esto porque no queremos tropezarnos, son reglas lógicas para poner un piso de manera que quede bien, que quede funcional. No vamos a superponer ni vamos a tratar de que lado con lado coincidan, ¿ok? Que no sean un lado seguido a la mitad de otro, ¿ok? Como algo así como lo que les estoy mostrando. Muy bien, es el arte de poner piso. Y eso es un arte, verdaderamente es un arte. Si se fijan, hay pisos bien puestos y hay pisos no bien puestos. Si ustedes han puesto un poco de atención en cuando voltean al suelo. Muy bien, pues ahora quiero que estas teselaciones, que son las que siempre usamos, que usamos con los niños desde muy pequeñitos, pues queremos ponerles un poco de arte. Queremos que este taller se vuelva artístico y queremos que los niños, además de voy a hablarles como si ustedes fueran divulgadores igual que yo, voy a hablarles con mi lenguaje para que entonces ustedes sepan cómo podrían a lo mejor llevar este taller con alguien más, si quieren hacer sus pininos en estas teselaciones. Entonces queremos rellenar el piso, pero queremos rellenarlo de una manera muy bonita. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, rellenarlo de la manera mejor que podamos. Entonces, si se han fijado en el suelo, díganme qué formas de mosaicos, qué formas de baldosas han visto en su casa. ¿Cuáles son las más clásicas? Las que están ahí, por ejemplo, tal vez ahí tienen algún mosaico que me puedan servir de ejemplo. ¿Qué baldosas son las más típicas? Rectángulos cuadrados. Rectángulos o cuadrados, tienen toda la razón, ¿verdad? Unos cuadrados es lo más sencillo, porque entonces nosotros podemos así rellenar sin mucha ciencia, ¿verdad? Un albañil no se hace bola. Cuando tiene rectángulos, ya se vuelve un poquitito más complicados, porque los rectángulos, pues, tiene que decidir si el próximo rectángulo lo va a poner, obvio no lo va a poner así, ¿verdad? Pero tiene que ya más o menos seguir una intuición de que vamos a unir lado con lado de los que coincidan en tamaño. Muy bien, entonces sí, esos son los más comunes. Pero qué otros han visto que ya no sean los más clásicos?
Exactamente, triángulos, ¿verdad? Triángulos sí los hemos visto y triángulos pueden rellenar también un espacio. Fíjense ¿qué cosas han visto en forma de triángulos? ¿Qué pisos han visto en forma de triángulos? ¿O qué diseños han visto rellenados en forma de triángulos? ¿Se han fijado? Tal vez los niños dicen mucho esto, las cúpulas estas donde, o no sé, no necesariamente cúpulas, estos, ¿cómo se llama? Techos muy grandes en donde para hacerlos ligeros hacen unas estructuras que en realidad son tetraedros, pero la verdad es que los niños los ven como triángulos y entonces esos rellenos los alcanzan a ver ellos como triángulos. Muy bien, pues entonces, ¿cuáles son las reglas que siguen los albañiles y también vamos a seguir los matemáticos para rellenar? Es justamente que no se superpongan, que compartan un lado completo, dejen huecos, no dejar vacío entre uno y otro, ¿ok? Entonces esas van a ser las reglas para poner mosaicos. Y la única diferencia entre los albañiles y nosotros es que nosotros nos encanta pensar en cosas que se pueden hacer en infinito, se pueden hacer por siempre, ¿verdad? Y nosotros entonces queremos rellenar el plano infinito y los albañiles, ¿no? Se quedan con un pedazo. Y claro, pues es que si no, los tendríamos trabajando eternamente. Muy bien, pues entonces el término formal de una teselación consiste de un recubrimiento de una superficie plana por medio de figuras de tal forma que no exista ningún hueco entre una figura y otra, que estén dispuestas sin superponerse una sobre otra. Entonces, para quien no conocía las teselaciones, la definición formal es esta, y esta es el que le vamos a estar dando durante toda esta presentación. Muy bien, pues entonces aquí les muestro que las teselaciones no es un pensamiento matemático muy actual, es muy viejo, desde hace mucho pensaban justamente en teselaciones, en cómo rellenar de manera bonito, antes que las teselaciones pensaban en los frisos, y los frisos, por ejemplo, pues ya saben que no hay muchas clases de frisos, al igual que no hay muchas clases de teselaciones, se ha tratado de que entre más antiguo y se iban dando cuenta de estos patrones que iban siguiendo justamente los frisos y entre más avanzaba el tiempo, pues más encontraban justamente, iban encontrando los patrones que existen en la actualidad, que sabemos que existen en la actualidad. Entonces, como que la verdad, las cosas artísticas que encontramos en los museos o que nos dan una idea de qué tanto sabían de matemáticas o no qué tanto sabían, qué tanto pensaban en matemáticas. Y yo creo que pensaban mucho, aunque tal vez no hay registros como de la escritura naturalmente como la que tenemos actual. Entonces, estos bonitas imágenes que se encuentran ustedes en las catedrales, en los museos, en muchos lugares, les pueden dar una idea de que, pues que también los albañiles y los constructores y los ingenieros tienen esa capacidad matemática que nosotros los matemáticos la ponemos en papel, la abstraemos y le ponemos nombres muy precisos, ¿no? Entonces ahora vamos a pensar en qué son estas figuras con las que vamos a poder rellenar. Les había dicho en la otra definición que teselación nada más dice que es un recubrimiento de una superficie plana por medio de figuras. ¿Ok? Pues lo primero que comenzamos a pensar es, pues, ¿qué figuras son justamente las que queremos, pueden rellenar? Y entonces comenzamos en las más simples, ¿no? Y comenzamos pues justamente a pensar en los cuadrados, en los triángulos, justamente. ¿Y qué más sabemos que teselan? ¿Qué otras figuras geométricas de las básicas sabemos que teselan? Rectángulos, ajá. Pero ahora voy a ponerles una restricción más. Regulares. Que quiero que todos los ángulos sean iguales y que todos los lados sean iguales. Exactamente. Hexágonos, ¿verdad? Entonces, los hexágonos son una de las figuras que teselan. Y esta pregunta que les estoy haciendo ahorita, pues no solo la pensamos nosotros, sino ya lo había hecho Arquímedes. Arquímedes, además de ser un físico y experimentador de muchas cosas, pues también pensaba en matemáticas y él se hizo estas preguntas. ¿Cuál de las figuras regulares? Comencemos, naturalmente, que ya saben, los matemáticos comenzamos por lo más sencillito. Entonces, queremos de las figuras básicas, de las regulares, ángulos iguales, lados iguales, queremos que rellenen el plano. Y entonces se da cuenta
de que justamente Arquímedes se puso a hacer una lista y a ver, ¿en qué se habrá fijado? ¿Qué creen que haya sido lo decisivo para saber qué figuras teselan y qué figuras no teselan? Miren, aquí les voy a mostrar una de las, no sé si alcancen a ver, está muy chiquita la pantalla. ¿Alcanzan a ver mis figuras? Fíjense, aquí tengo unos pentágonos, unos hexágonos. Los hexágonos aquí los tengo mal acomodados, pero si puedo, se pueden acomodar bien. Aquí tengo unos cuadrados y aquí tengo unos triángulos. ¿Qué pasa con los pentágonos? Si se fijan, ¿cuál es el problema de los pentágonos? ¿Que pueden rellenar completamente? No. No, ¿por qué no rellenan? ¿Cuál es el problema? Por los ángulos. Exactamente, sus ángulos, ¿verdad? ¿Qué pasa con los ángulos internos? Los ángulos internos de los pentágonos, cuando nosotros con lo que queremos, los necesitamos sumarlos, ¿no? Necesitamos sumar sus ángulos internos y queremos que al sumarlos, una cantidad, por ejemplo, 1, 2, 3, quisiéramos que sumen ¿cuánto? ¿Cuánto creen que deban de sumar? 360 grados. Exactamente, ¿no? Queremos que sumen 360 grados. Entonces, eso es lo que hace Arquímedes. Pues si se fija en todos los polígonos regulares, se fija en sus ángulos interiores y entonces, o sus ángulos internos, y entonces deben de coincidir que al sumarlos, la cantidad que creamos que vayan a embonar, pues entonces que justo den 360 grados. Y así es como experimenta Arquímedes. Lo que hago con los niños es experimentar físicamente, les digo, les presto las figuras, les digo que observen, les veo que queda un huequito y a veces cuando se me olvidan las figuras, entonces experimentamos verdaderamente, comenzamos a medir un ángulo interno de cualquier polígono y hacemos que justo sumen 360 grados y no va a haber de muchos. ¿Dónde reconocen en la naturaleza estas teselaciones, estas figuras, estas teselaciones de hexágonos? Panal de abejas. Exacto. ¿Y por qué serán los panales de abejas, chicos? Que usan los hexágonos y no los cuadrados o no cualquier otra figura que tesela. Porque así aprovechan el máximo, la máxima cantidad de volumen. Exactamente, sí. Ya saben que un teorema que los niños ven con precisión, sí, fíjense, ya hagan esta prueba cuando ustedes quieran. Díganles que les van a llenar el piso de dulces y que están distribuidos uniformemente, que les van a dar una cuerda y que la van a anudar y que ellos pueden hacer en los extremos y que ellos pueden hacer la forma que ellos quieran de la cuerda para que les quepa la máxima cantidad de dulces adentro de esta cuerda. Todos los dulces que queden adentro de la cuerda van a ser de ellos. Los niños les van a decir todos qué creen que van a responder. ¿Creen que sean matemáticos los niños? ¿Qué responderán si la unen de un lado a otro? Si las dejan ponerla en la posición que quieran. Yo creo que círculo, dicen círculo. Exacto, la mayoría responde círculo. Uno que otro cuadrado, pero la mayoría responde círculo. Y eso a mí siempre me da la idea, siempre estoy experimentando con los niños a ver qué dicen y a ver qué tan matemáticos son sus cabezas. Me da la idea que sí, todos somos matemáticos, que todos tenemos este teorema complicadísimo de demostrar que el área máxima la tenemos justamente en un círculo, ¿verdad? Y entonces eso a nosotros los matemáticos nos cuesta mucho hacer la demostración, pero los niños dicen, sí, lo amarro, círculo, ahí queda perfecto. Entonces, como el círculo no tesela y el círculo es el área, es la figura que le cabe más, entonces, de las que tenemos que son triángulos, cuadrados y ¿cómo se llama? Y hexágonos, como bien lo estudió Arquímedes, pues entonces la que más se parece al círculo es entonces un hexágono. Y por lo hexágono el que usan justamente en las panales. Muy bien, entonces sabemos esto que Arquímedes nos dio, que el triángulo, el cuadrado y el hexágono regular y el triángulo equilátero son los que cubren. Pero muy bien, pero ustedes han visto pisos de formas mucho más exóticas que esas, ¿no? ¿Qué figuras han visto? Ya me dijeron que, por ejemplo, el rectángulo
El rectángulo sí es un poquito deformado el cuadrado, entonces no parece tan distinto. Entonces, ¿qué otras figuras más complicadas han visto que teselen? Porque seguramente han entrado a alguna casa vieja, alguna casona vieja que tiene unas de baldosas mucho más elegantes que las que conocemos en la actualidad. ¿Qué figuras han visto, chicos? Chicas. Pues yo he visto algunos cuadrados, pero con los bordes como semicírculo, un cuarto de círculo, y de alguna manera, ¿Sí? pero son no solamente una figura, a veces son combinaciones de varias. Sí, exacto. Otra cosa sería un poquito más difícil, el no quedarnos con una sola figura geométrica, ¿no? Hacer más entretenido la teselación y hacer combinaciones. Por ejemplo, si quisiéramos rellenar con círculos, naturalmente nos quedarían una especie de unos triángulos delgados, pensando en matemáticas, podrían quedar unos triángulos ahí un poco deformes, pero funcionarían, ¿no? Si usamos dos. Entonces, lo que queremos quedarnos ahorita es con una sola básica, y si es cierto, a lo mejor un cuadrado que a lo mejor le salga, no sé, por ejemplo, podría ser una cruz, ¿no? Han visto a lo mejor una teselación en forma de cruces. Estas cruces son como deformaciones aparentemente de cuadrados, y esto hace que también funcione. Muy bien, pues sí, hay teselaciones que son más interesantes que las básicas que tenemos. Entonces, nosotros, y ya como ya habíamos dicho, pues uno de las que no funciona es el pentágono, porque sus ángulos internos no suman 3, no suman 180, digo 360, y 4 pues también se pasa. Entonces, de los polígonos regulares que no teselan el plano, podemos pensar cualquier triángulo que independientemente de la medida de sus lados y la medida de sus ángulos, podemos hacer que teselen. Pero también tenemos otras cosas más exóticas, como estos polígonos convexos de 4 lados. Entonces, estas cosas también pueden teselar. Estas ya son un poquito más difíciles de descubrir, ¿no? Acaban de oír la noticia de que encontraron una tesela. ¿La escucharon hace poquito? Este descubrimiento de que encontraron una tesela. Si se fijan, todas estas teselaciones, este triángulo que se ve aquí arriba, por ejemplo, es muy fácil darle la instrucción ¿cómo se llama? A quien lo vaya a poner el piso, de que cómo se va a poner el siguiente triángulo. Si ponemos uno, el otro casi está automáticamente dado. Y simplemente es con una traslación de uno y una traslación de otro. Y uno lo rotamos y después de esa rotación ya simplemente trasladamos, ¿no? Hacemos la misma traslación. Y entonces, ¿pero qué pasaba? Que habrá teselaciones que a lo mejor no sigan un patrón exacto, que ustedes imagínense que, pues no sé, dicen, vamos a poner el pentágono, el hexágono, y luego el otro, no simplemente lo trasladamos, sino le damos una rotación o le hacemos una cosa extraña, no una traslación normal. Pues entonces ¿qué tal si, no sé, si cada vez que les digo que el albañil está colocando sus teselas, pues tiene que usar la inventiva, no nada más tiene que empujar y mover tantito. Entonces, esas teselaciones les decimos que no son periódicas. Y esas teselaciones son justamente las que ahorita acaban de descubrir que se puede encontrar. No sé si lo vieron esa noticia, si alguien la vio, de unas especie de camisitas que teselan el plano. Hay si se buscan en internet, se van a dar cuenta de que hay teselaciones, les digo, de polígonos con una sola figura. Eso es lo interesante, que no sé si se habían oído las teselaciones de Penrose, por ejemplo. ¿Conocen las teselaciones de Penrose? ¿No? Bueno, pues se las dejo de tarea si no las conocen. Fíjense, les decía que esas teselaciones, las de Penrose y esta que acaban de descubrir, que parece una camisa, lo que hacen es que no nada más se necesita trasladar, sino que se necesita hacer una rotación, luego una reflexión, luego no hay un patrón exacto, pero con la misma figura pueden llenar todo. La teselación de Penrose, que fue un físico que también le gustaban mucho las matemáticas, él descubrió que había varias figuras que también podían hacer esto, que no seguían este patrón que nosotros aquí vemos como tan claramente. Pones uno al lado del otro y ya lo rellenas. Entonces, estas teselaciones, si se fijan, son estudiadas en la actualidad y parece como un juego de niños o un juego totalmente artístico, pero no, da mucho en qué pensar a los matemáticos hoy en día.
Pero el día de hoy quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio. Al menos tienen una hoja por ahí. A lo mejor podemos hacerlo aunque sea dibujándolo. Tendrán una hoja. Rocío, tenemos figuras y cartulinas y pegamento. Perfecto. Perfecto. Si tienen todos los ingredientes, entonces podemos hacerlo. Yo lo que quiero hacer es una teselación a partir de paralelogramos. Pero ustedes me dirían que, por ejemplo, esta figura tesela, y que los triángulos, cuadrados, rectángulos y demás, sí tesela. Pero, por ejemplo, esta lagartija que no sé si alcanzan a ver, ¿creen que tesele? ¿Qué creen? ¿Dejo de compartir o si la alcanzo? Acá dicen que sí, que nos expliquen. Sí, ¿verdad? Pues sí, si alguien ha visto los trabajos de Escher, puede decirme así intuitivamente que esta lagartija tesela. Y sí, va a teselar, pero ¿cómo? Fíjense, aquí les muestro unas lagartijas juntas. Sí se va a rellenar, nada más es cuestión de ver justamente, ya no va a estar en tan evidente, o sea, ya nuestro persona que pone el piso ya va a sufrir un poquito en cómo ponerlo, pero sí va a funcionar. Si se fijan, por aquí cabe otra y entonces aquí podemos ir rellenando. Muy bien, pero entonces decimos, bueno, pues no hagamos pisos tan aburridos, hagamos unos más interesantes como los que hizo este artista M.C. Escher, Mauricio Cornelio, en español, Escher. Él nació en los Países Bajos en 1898 y murió en 1972, y él fue amigo de Coxeter, y eso fue su plus, porque entonces Coxeter, pues, imagínense que no le habrá platicado Coxeter. Todos sus grupos se los platicó seguramente, y entonces, bueno, uno a veces oye lo que otros amigos le dicen, pero él lo puso en la práctica. Y entonces él dijo, pues claro, esto está súper interesante, todas las cosas que me está platicando sobre teselaciones y qué sé yo, los puedo poner en práctica en mis dibujos. Y entonces seguramente habrán visto su obra, y aquí les muestro unas de sus grabados. Estas escaleras son muy famosas. Estos patitos también es una teselación, si se fijan. Es la idea como la de las lagartijas que les acabo de mostrar. Y hay quienes hayan venido al CIMAT se darán cuenta de que dicen que aquí nos inspiramos también en Escher para construir las escaleras y los caminos de este lugar. Y si no han venido, pues les recomiendo que se sientan perdidos en estos mundos que parece que suben y luego, pero en realidad están bajando y tienen que bajar para subir. Aquí pueden encontrar una muestra. Muy bien. Pues fíjense, aquí les muestro otras teselaciones que hizo Escher, y como están tan bonitas, lo que yo quiero es que el día de hoy pues hagamos una, porque ¿qué tal si no conseguimos trabajo de matemáticos? Pues ¿qué tal de diseñadores? Muy bien, entonces lo siguiente, ahora sí, les pido que si tienen material, y si no, pues que vayan dibujando al menos para que se queden con una idea de lo que hacemos, para que lo hagan en su casa cuando tengan las cosas adecuadas. Entonces vamos a hacer una teselación tipo Escher, ¿ok? Entonces, muy bien, pues ahora sí, vamos a teselar. Voy a dejar de compartir pantalla quiero que vean lo que voy haciendo. Vamos a comenzar con una figura muy sencilla, un rectángulo, ¿ok? Entonces, consigan un rectángulo. Pudo haber sido cualquier paralelogramo que ustedes encontraran por ahí, pero mientras sea paralelogramo, y no digo porque es la única forma, sino porque es la manera más sencilla de comenzar, ¿ok? Entonces, Espérame tantito. sí, claro. Podemos trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 equipos de 2 personas. Pueden pasar por su figura, aquí hay cartulinas, aquí hay resistor, lápices, colores. Entonces, pasen, muchachos, escojan una figura, tomen una mitad de cartulina. Allá abajo las dejé, pero también hay cartulinas enteras. Agarren una figura, un pedazo de cartulina. El rombo, el otro. Pueden trabajar en el piso. Pues ya creo, ¿no? Las
no te preocupes. Los espero. Cuando estén listos, me avisan. Compartan el resistor, ahí hay cartulina, colores, lápices. Allá en el piso hay cartulinas grandes. A ver, como decía Vic, a ver si jala. Sí, jala. Y el prítico. Y el prítico. Vamos a hacer parábolas como el Equipos de 2 o de 3. ¿Por qué me das toda? Compártanse los lápices. Petit. Petit. Haremos seguidas. ¿Cuál es tu equipo? Vamos a hacer. Compartan figuras. Gracias, gracias por las figuras, hermano. ¿Quién más? Nada más estos y ya. Segundo laboratorio. Va. Acá hay otro. Compártanlos, Fritz. Listo, Rocío. Ya están todos en el piso. Muy bien. Genial. Entonces, fíjense, esto es más fácil en vivo. Así es de que voy a dar unas instrucciones que yo sé que ustedes son chicos grandes, pero voy a dar instrucciones un poquito precisas para que puedan ustedes seguirme desde aquí, ya dado que no los alcanzo a ver con precisión qué están haciendo, y por si acaso algún día le dan un taller a sus hermanos pequeños. Muy bien, entonces ya todos tienen su paralelogramo. Voy a hacer el ejemplo más sencillo del rectángulo, pero si tienen algún otro que no sea el rectángulo, entonces podrán ustedes identificar los lados opuestos, ¿ok? Todos pueden identificar los lados opuestos de su paralelogramo y ya lo tienen recortado. Esa es la primera opción interesante. Ya no los veo, chicos. Ok, sí, ya. Entonces, ¿ya todos tienen el triángulo, el rectángulo recortado? ¿O no? Entonces, si no lo tienen, recórtenlo, por favor. O sea, lo quiero tener así como se los estoy mostrando yo. Un rectángulo que bien podía haber sido cualquier tarjeta, un poquito dura, si de preferencia, y si no, pues no hay problema. Entonces, para saber que ya hayan terminado, alguien lo levanta cuando terminen para saber si sigo con la siguiente instrucción. Ya tienen muchas figuras recortadas. Ah, perfecto. Bueno,
Entonces, si ya tienen la figura recortada, la primera cosa que hago con los chicos es identificar los vértices, ¿ok? Porque esa terminología no siempre la saben. Entonces, pero además no solo por eso, porque se pierden en el camino y quiero que ustedes lo hagan por si acaso, porque no los alcanza a ver. Entonces, quiero que marquen los vértices con lo mejor posible que puedan en la orillita, marquen los vértices de su paralelogramo, ¿ok? Entonces, con un plumón, con lo que quieran, con lápiz. El chiste es que identifiquen dónde están los vértices de su paralelogramo. Y lo que hacemos en estos talleres también es que al principio las llamamos esquinas, pero luego les vamos llamando vértices y cada vez decimos más vértice y cada vez decimos más arista hasta que los niños se vayan quedando con esta terminología. Esto es parte de los talleres, que la matemática les parece como un lenguaje extraordinario y que nosotros como no lo usamos, pues entonces les da miedo. Esa es una de las cosas que causan terror, de por qué me dices esas palabrotas tan feas. Y entonces uno lo va diciendo primero las esquinas y luego naturalmente se va volviendo vértice y vértice, y entonces es bueno marcar. Ok, ¿ya los tienen marcados entonces en su paralelogramo todos los vértices? Ok, entonces ahora vamos a identificar como los vértices, un vértice con su opuesto. Quiero ver un lado con su opuesto, una arista con su opuesta, y lo que voy a hacer es, si se fijan, quiero identificar si tienen ahí el rectángulo, por ejemplo, como el que yo tengo, y tienen otro, pues identifiquen los pares opuestos, y entonces yo le voy a poner un símbolo, y este símbolo me va a servir de guía en el futuro. Por ejemplo, yo les puse a este, que es el opuesto de que están en la misma arista, los voy a poner un símbolo, que yo le voy a poner un puntito, y a los de abajo le voy a poner una estrella. Simplemente esto es para que no se pierdan, no nos perdamos en el camino, ¿ok? Simplemente para identificar, yo por ejemplo, decido que me voy a fijar en las aristas más cortas de mi rectángulo y entonces identifico cuál es el vértice que le es opuesto en esa arista, ¿ok? Entonces, digamos que si yo doblo mi paralelogramo en este rectángulo, pues entonces haré que coincidan las figuras que estoy marcando. El punto con el punto coincide y la estrella con la estrella o algo así. ¿Ya todos lo marcaron? Si no lo quieren hacer, no hay problema, pero luego la cosa es que si se nos cae luego uno de los recortes, entonces nos hacemos muchas bolas y puede que no nos salga. Muy bien. Y entonces ahora sí viene la parte creativa, ¿ok? Entonces, yo voy a hacer una curva que parta de uno de los vértices, de dos vértices que sean distintos, del que le pusimos la estrella y al otro al que le pusimos el puntito. Voy a hacer una curva siempre y cuando comience en un vértice y termine en el otro y no se cruce la curva, ¿ok? No solo quiero que me queden dos piezas. Que si yo dibujo la curva, me pueda separar el papel en dos piezas esta curva. No quiero que me queden tres, o sea, no quiero un chinito, ni quiero que vuelva a tocar la arista, tampoco quiero que toque la arista, nada más que se acerque, se puede acercar bastante, pero que no la toque, porque lo que queremos es recortar esta pieza, y queremos que al recortar las dos piezas que haya marcado nuestro lápiz, entonces nosotros podamos quedar separado en dos, no en tres, ni en cuatro, ni nada. Y queremos justamente que llegue de un lado al otro. Eso les cuesta mucho trabajo a los niños. Espero que a ustedes no. Entonces, una curva, la que quieran, yo les puse aquí un ejemplo, pero es libre albedrío. Recuerden que la van a tener que recortar, así es de que si cosas muy delgaditas les va a costar un poco más de trabajo. Por allá siquiera, muchachos, compartan. Todavía no la corten. Todavía no la corten. Nada más márquenla, aún márquenla. Fíjense, esto está prohibido. Miren, les voy a enseñar una tarjeta que estas cosas no se pueden. No se pueden hacer cruces. Esto no se puede, ni se puede llegar a la arista de donde partió. No se puede hacer estas cosas, ¿ok? Eso no se puede, pero sí se puede hacer una cosa continua que no tenga cruces y que vaya de un lado al otro. Muy bien.
Entonces, ¿todos ya tienen su dibujo de un vértice a otro? Ahora, podríamos terminar ahí, pero vamos a hacer una figura un poquito más compleja. Entonces, antes de recortarlo, quiero que identifiquen el arista adyacente a la que dibujamos, ¿ok? Entonces, como aquí se los muestro en la figura. Quiero la arista que está justamente, que forma el ángulo recto o que está ahí adyacente. Entonces, esta arista, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer otra curva que vaya de vértice a vértice. Y si quieren, también le ponemos un símbolo para que identifiquemos su opuesto. Identificamos el opuesto. Ahora, lo que quiero, fíjense, mi idea va a ser lo que le recorte aquí, esta figura que está aquí, la voy a recortar. O sea, lo primero que dibujé lo voy a recortar y lo voy a pasar a su lado opuesto. Y lo que acá lo voy a recortar y lo voy a pasar otra vez a su lado opuesto. Entonces, ¿cuál es el detalle ahí? Que cuando yo paso, recorto y paso para el otro lado, se puede perder o se me puede caer y la puedo poner rotada. Y la quiero poner trasladada, porque si la roto, es probable que ya no embone cuando esté haciendo mi patrón. Es probable que sí, pero no lo sabemos. Entonces, lo que mejor nos conviene es cuando lo recortamos y lo trasladamos justamente a su lado opuesto. Lo mismo que hiciéramos con el otro dibujo. Entonces, por eso, para identificar los lados opuestos, estoy usando este artilugio de poner un símbolo para que sepamos cuál era el opuesto y así cuando la recortemos, vayamos a buscar el símbolo que dibujamos justamente cuando comenzamos. Entonces, para identificar ahora los otros lados opuestos, ponemos otros dos símbolos. Yo aquí no sé qué puse, un triangulito y un cuadrado, y entonces también los puse abajo. Y entonces me debo de fijar en hacer otra curva que no interseque a la que ya tenía, no la corte de ninguna manera, y que puede ser que quede tan juntito, pero también puede ser que quede separada, ¿eh? Esta no necesariamente tiene que quedar pegada. Ustedes son libres ahí su diseño es personal, es creativo y debe llegar hasta el otro lado. Entonces, nos fijamos en estos dos aristas, en estos dos vértices, les ponemos un símbolo y nos fijamos cuáles son sus opuestos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ninguna duda? ¿Ya todos terminaron sus diseños? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Muy bien. Pues entonces, ¿sí? Entonces, paso siguiente. Ahora sí viene el recorte. El recorte con mucho cuidado. No queremos que nos quede parejito. Luego los niños, porque les quede justo parejito, hacen varios trocitos. Queremos que nos queden todo lo que perdamos de nuestro rectángulo, lo tenemos que recuperar. Entonces, solo queremos que nos queden al principio dos piezas. Ese dibujo que hicimos, elijan, comiencen por cualquiera de los lados que ustedes comenzaron a dibujar, lo recortan y luego lo vamos a trasladar justo hacia el lado opuesto. Y por eso vamos a revisar que coincidan los dibujitos que hicimos para que entonces coincidan. El chiste es que les digo que aquí muchos niños se les cae, se les olvida, yo qué sé, se distrajeron y entonces ya lo pegan rotado, ya se les cayó y lo pegaron con una rotación, lo pegaron con una reflexión, entonces se puede volver caótico y ya no les va a funcionar. Entonces justamente lo que hacemos es simplemente una traslación para que sea ahorita lo más sencillo. Ustedes después tienen tiempo en su casa de hacer experimentos de hacer otras cosas para ver si funcionan. Y luego con una cinta, o si no tienen cinta, con una cinta, ¿cómo se llama? Adhesiva, o si no lo tienen la cinta adhesiva, lo pueden pegar así con lo que recorten en una hoja para que el chiste es que se pegue un lado con el otro. Obviamente no queremos traslapar, acuérdense que esto es una teselación, entonces cualquier pedazo que se pierda va a hacer que no haga que funcione bien. Entonces no podemos ponerlo pegadito así uno sobre otro, tenemos que justo donde termina es donde comienza.
Queremos hacer que coincidan los vértices, por eso los marcamos. Queremos hacer que coincidan las marcas estas que nos sirvieron de guía y entonces las pegamos o con cinta y si no tienen cinta, pues entonces todo junto, o sea, todo lo que van arrancando lo pegan en un papel para que endurezca la superficie y entonces me va a quedar como un machote, como una especie de sello. ¿Sí me explico? Lo que quiero entonces es que recorten un lado, el otro lado, la parte de arriba, acuérdense que también la dibujamos, o la parte del lado adyacente, también lo dibujamos, lo pegamos entonces, lo arrancamos y lo pegamos justo del lado opuesto, trasladándolo. Esa es la palabra clave aquí. Lo arrancamos, la parte de arriba, y lo pegamos justamente en la parte de abajo. ¿Vamos bien? Eso toma un poquito más de tiempo. Muchas cosas de los errores comunes es que no pegan en el lado opuesto, que pegan en el lado adyacente, que se hacen bolas al encontrar los vértices opuestos. Entonces, eso es lo que tendrían que cuidar ustedes si quisieran hacerlo, porque eso es fácil, muy fácil confundirse. Entonces, ¿cómo van? ¿Alguien ya avanzó que me pueda mostrar el diseño que les está quedando? Traigan a la cámara su diseño. Pero es que no se ve bien. Ah, perfecto, qué lindo, eso parece un dinosaurio, qué creativos. Bueno, desde aquí me parece un dinosaurio, ¿eh? Ya, muchachos, tijeras, pasa la tijera. ¿Hacia dónde está la cámara? ¿Hacia acá? Hacia acá. Ay, qué bonito. Muy bien. Eso también parece una lagartija, ¿no? Qué padre. Ajá. Si tienen de los polígonos de 3 lados, pues lo mismo van a hacer, ¿no? Nada más ahí hay que tener cuidado cuáles son los opuestos. Y obvio que les van a dar unas figuras más complicadas, pero pues ya saben, la creatividad aquí es la que les va a hacer tener unos muy bonitos diseños como los de Escher. Rocío, perdón, pero tenemos como 10 minutos porque tenemos una conferencia. Sí, está bien. Entonces ya acabamos. ¿Ya terminaron entonces? Solo quería cerrar con algunas cosas. Se quedan con su patrón, ¿ok? Y entonces ustedes van a llegar y van a decirle al señor que hace baldosas de que quieren que este patrón para rellenar su cuarto, porque este va a ser el nuevo diseño de su piso. A ver qué opina, a ver si cree que de verdad su figura tesela. Aparentemente la figura no tesela, ¿no? Pues ustedes pueden jugar, si quieren, como niños, y pueden hacer, lo que yo hago es que
en una hoja grande, lo van calcando y van tratando de ver cómo se rellena uno tras otro y ya poniéndole su creatividad y poniéndole rostro a al dragón o a lo que hayan construido y así hacer un bonito diseño. Yo sé que esto parece muy infantil, pero creo, les voy a dejar, ya tienen varias tareas que les dejé. Ya saben, primero es ver cómo son las teselaciones de Penrose, que son teselaciones que no son periódicas, ¿ok? Y encontrar ese nuevo resultado. Ese fue un boom entre los matemáticos, encontrar esta nueva tesela que le llaman el sombrero y que justamente hace que una teselación, una sola tesela, una sola baldosa rellene, pero sin seguir un patrón, sin traslaciones. La otra es que estas teselaciones de Escher parecen inocentes, pero no las han estudiado mucha gente. En realidad, Escher las estudió, pero no han habido muchos matemáticos que hayan seguido justo el trabajo de Escher. Han seguido estudiando teselaciones, pero no el trabajo de Escher. Así es de que si ustedes quieren, si ustedes están interesados en este tipo de cosas, pues pueden ponerse a ver las grabados de Escher, ver cómo las hizo, imaginarse de qué figura básica partió, porque siempre parte de una figura básica. Aquí en las lagartijas, por ejemplo, alcanzan a ver un hexágono, pues aquí debe de haber un hexágono. Entonces, no es tan claro exactamente cómo a Escher se le ocurrieron estas cosas. No es una cosa evidente, es una cosa que sí puede pensar desde un niño pequeño hasta, pero hasta ustedes. Y les digo, hasta hacerse una tesis de licenciatura probablemente, porque estas figuras, yo les he estado insistiendo mucho en que sean traslaciones, pero bien hubieran podido hacer rotaciones. Bien podrían haber sido rotaciones en el mismo lado, que lo que le arrancásemos, le los dejásemos en ese mismo lado rotado y entonces ver qué pasa. Entonces sí se puede hacer un estudio de qué hizo Escher y cómo podríamos hacer teselaciones, nuevas figuras que rellenen el plano, siguiendo, no sé, estas ideas básicas que aquí les muestro. Pues no sé si tengan alguna duda, les dejo mucha tarea, les dejo que lo pongan en práctica con sus hermanos menores, no digo con niños, pero con sus hermanos menores, para ver qué tal entendieron esto y a ver si ellos les dan, ¿cómo se llama? Respuestas sorprendentes o ideas sorprendentes, porque uno no sabe, pero los niños tienen muchas, y los niños y la gente que no es matemática tiene su mente muy abierta para tener siempre soluciones interesantes. Así es de que no les sorprenda que por ahí nazca un Escher entre ustedes o entre sus conocidos. Muchas gracias, Rocío. Muchachos, ¿tienen preguntas? No hay preguntas. ¿A todos les dio la teselación? ¿Se quieren quedar a jugar? ¿Te puedes dar la cámara para que me veas? Mira, este es el salón, Rocío, para que veas cómo están trabajando. Uy, sí, todos están trabajando. Perfecto. Qué bien. Pues espero que se estén divirtiendo y que a veces podemos tocar las matemáticas también. A veces nos enfrascamos mucho en la escuela, en las cosas abstractas, pero a veces es bueno tomarse un tiempo para hacer dibujos, hacer diseños. Así sirve que a uno se le va quedando más claro en la cabeza lo que va uno aprendiendo. Así es de que espero que se hayan divertido y a veces no es nada fácil, ¿eh? Se necesita cierto grado de facilidad con las manos y cierto grado también de poner las cosas tangibles, que no, a veces eso no es tan fácil. Pues chicos, es un gusto haber estado con ustedes. Espero que hayan disfrutado mucho este taller y si se quedan y más tarde nos vemos en el conversatorio, será un gusto. Muchísimas gracias, Rocío. Nos trajiste un buen rato de entrenamiento. Te damos las gracias. Aquí todos te mandamos saludos, Rocío. Y nos vemos al rato en el conversatorio. Y muchas gracias. Un aplauso, chicos. Gracias. Muy amables. Pues los espero aquí en CIMAT. Ya les enseñaré los modelos Escher 3D. ¡Wow! Gracias, Rocío. A ustedes. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Gracias. A ustedes.